ciudadano y las faltas administrativas o legales que llevaron a su liberación. Ahí está Danilo Villegas, que nos tiene a esta hora novedades sobre esta noticia. Novedades, último minuto, información que acaba de conocerse. José Gringa, gusto saludarlos, porque el sicario Osmar Ferrer, hasta como lo conocíamos hasta esta mañana, habría entrado y salido de la cárcel con una identidad falsa. Sí, tal como está escuchando, ya se ha emitido una nueva alerta internacional de búsqueda y que tiene el nombre verdadero de este sicario. Se trata de Carlos Alberto Mejía Hernández. Carlos Alberto Mejía Hernández es la verdadera identidad de este sicario que se encuentra prófugo de la justicia, que está siendo buscado y que habría ingresado justamente a la cárcel al momento de ser detenido con un nombre falso. De hecho, en la ficha de búsqueda que se da a conocer durante esta mañana, hace muy pocos minutos, ahora figura como alias Osmar Alexander Ferrer Ramírez. Es decir, este nombre que habíamos conocido hasta ahora, desde que queda en libertad este sicario, el de Osmar Alexander Ferrer Ramírez, es el alias en el que aparece en su ficha y con el que él se daría a conocer no solo en la cárcel, sino que en diversos lugares. De hecho, se ha entregado alguna aclaración respecto justamente a esta ficha que habla de esta nueva identidad de este sicario. Y eso tiene relación con que Carabineros del OS9, al detener a este sicario, que estaba en calidad de irregular en el país, se estableció por diversas diligencias que en todos lados se había identificado como Osmar Alexander Ferrer Ramírez, inclusive donde vivía, en el edificio, en consejería y además en otros lugares y otras personas que lo conocían también con este nombre. ¿Qué ocurrió? Al ser detenido se le toman las huellas, se envían a la Interpol por medio de la PDI. Y ahí es cuando se logra establecer finalmente que su verdadera identidad es Carlos Alberto Mejía Hernández, la verdadera identidad del sicario que está siendo buscado y que ahora conocemos su nombre. Hay nuevos afiches, hay nuevas fichas, hay nueva alerta internacional en donde está siendo buscado este sicario que todos lo conocían con un nombre que no correspondía, y las indagatorias que se han realizado desde que queda en libertad y comienza la búsqueda de José Mariane es que ahora nos dice que hay una verdadera identidad y bajo ese nombre está siendo buscado este sicario. Yo ya me perdí. ¿Cuál es el nombre real? ¿Cuál es el nombre artístico de este caballero? ¿Y cuál es el registro oficial que existe en los documentos nacionales? O sea, ¿él sale con la identidad real o sale con la identidad falsa? ¿Se llamaba Carlos? ¿Se llamaba Osmar? No entiendo nada, la verdad. José, recordemos que él ingresa de manera irregular a nuestro país. ¿Ya? No tiene ruta asociado y en todos lados él se presenta como Osmar Alexander Ferrer Ramírez. Inclusive al momento de ser detenido, es formalizado, queda en prisión preventiva bajo ese nombre. ¿Qué ocurre? Que una vez que es detenido se le toman las huellas y de esa manera, a través de la Policía de Investigaciones, emiten toda esta información a Interpol y es ahí cuando recién se consigue obtener la verdadera identidad. Este nombre que no utilizaba acá en nuestro país. Ni siquiera estamos hablando que sea solamente bajo un proceso judicial, que haya sido en la cárcel al ser detenido, sino que en su día a día él se hacía llamar Osmar Ferrer, en la conserjería, en el edificio donde residía, pero su verdadero nombre es Carlos Alberto Mejía Hernández. Y esa es la información que ya pudo corroborar la policía y es por eso que hace pocos instantes se acaba de emitir esta nueva ficha de búsqueda con la verdadera identidad de este sujeto. Yo me pregunto si nosotros de verdad vivimos en Mediocrilandia. O sea, Mediocrilandia es, digamos, el titular que debería tener nuestro país cuando pasamos por estas chambonadas. O sea, ahora me van a decir ustedes a mí que todo lo que hemos vivido en los últimos 2 o 3 días respecto de la ruta del documento, que se mandó una orden, que se dejó sin efecto, que luego se mandó otra orden, que había que corregir un nombre. Que por una R y una E. Estábamos corrigiendo un alias. O sea, tampoco estábamos corrigiendo el nombre real. Está con nosotros Carlos Collao. Hola, ¿cómo estás? Yo no sé si usted tiene alguna explicación más o menos sensata para esto. Sí,
Sí, lo que pasa, ¿cómo están? Buenos días, Hola. gracias por la invitación. Bienvenido a Mediocrilandia. Al paradero, al Al paradero. paradero, porque ahora se llama Carlos Alberto Mejía Hernández. Sí, lo que pasa es que lamentablemente cuando estas personas ingresan, uno de los principales problemas que tenemos es que nosotros no sabemos quiénes son. No ingresan por un paso fronterizo controlado oficialmente, no ingresan con sus documentos oficiales tampoco. Y cuando las personas son detenidos, José, Marián, cuando son detenidos se realiza un extracto de filiación penal. Se hace este procedimiento que realiza Carabineros, se toman sus impresiones dactilares para dejar registro en base al nombre que él da. Porque no tenemos con qué contrastar. que Porque creerle no a él. existe un ID, no existe un documento, No. un carnet de identidad como tenemos todos nosotros. No, esta persona no lo tenía. Entonces, ¿qué es lo que se hace oficialmente con él? Es el camino que acaba de describir. Es mandarlo a Interpol, Interpol lo manda, lo remite por su congénere hacia su país de origen para ver si podemos saber de quién se trata. Pero perdona. Oye, esa Con esto amiga termino. Hay un estadio Pasa para los primario. chilenos también, ¿eh? Ojo. Pero, perdón, hay un estadio primario. O sea, si usted me dice, claro, estamos partiendo de un presupuesto que me parece que es absolutamente, insisto, Mediocrilandia, capital, estupilandia. ¿Ah? Porque usted me dice, mira, cuando entra una persona que no tiene ni un documento, tenemos que de alguna u otra manera creer en lo que nos dice esa persona en relación a su identidad y luego tratar de cotejar. Es que una persona sin documento no tiene que entrar y si entra hay que pegarle una patada en el poto. No, O sea, ¿en qué país del mundo no puede entrar sin un documento? Ah, hola, vengo yo sin documento. Oiga, pero usted, ¿cómo se llama? Yo me llamo Margarita. Ah, ya, ok. Entonces, Margarita, vamos a tener que... Todo es una estupidez. Insisto, yo me levanto bien en la mañana. Me levanto bien, me tomo mi medicación, todo, me tomo desayuno que con la gringa, conversamos. Buena onda. Pero empiezan a pasar estas cosas... Sí. Y uno no tiene sangre horchata, ¿me entiende? Entonces, si usted me dice a mí, me está dando una explicación, le valoro la explicación, está muy bien, Eso de es lo cómo que se hace. procede con una persona que no tiene documento, yo le llevo una pregunta matriz. ¿Cómo cresta anda alguien sin documento circulando por el país? Pero si Hay eso, muchos. a ver, pero es que tú estás confundiendo dos escenarios distintos. A ver. Hay muchos. Lo que pasa es que lo que tú dices, y es así, no te vamos a dejar entrar si no vienes con un documento oficial. Exacto. Pero eso se produce cuando realmente estamos en un lugar y en un paso fronterizo controlado. Ya, pero una vez o sea, que- nadie va a subir a un avión si no tiene su documentación Entiendo. al día. Pero una Nadie. vez que ya el señor está circulando en cualquier parte. Cualquier persona puede, y pasa con todos Ya, chilenos usted también. venga para acá. Su documento. No, no tengo documento. ¿Cómo no tiene documento? Y hay un protocolo para establecer su identidad. Es que no me interesa. Es que, Métanlo, no, yo es que ahí- faltó ese protocolo, yo ahí- pues. yo ahí- Yo puedo decir Juanita Pérez, entonces no. falló el No, protocolo. es que a ver, No ha fallado el protocolo. Porque Lo que yo pasa- puedo decir cualquier nombre, Sí, entonces... y ante la nosotros, jueza- a ver, pero espérate un cachito, yo entiendo tu molestia, pero déjame explicarte cómo funciona la historia, porque una cosa es la parte administrativa y eso es lo que pasa el día a día. Un funcionario policial, y a mí me tocó vivirlo 1000 veces, yo soy perito en huellas dactilares, yo entiendo eso. Entonces, cuando nosotros llegamos a un lugar, controlamos, por ejemplo, hacemos un control de identidad, hay personas, hermanos, por ejemplo, que son delincuentes y que dan los datos de su hermano, porque su hermano no es delincuente y él sí. Claro. Entonces tú tienes ciertas técnicas, cuando tú estás conversando con él, le preguntas ciertas cosas que tú contrastas por frecuencia para saber. Hoy día los funcionarios policiales tienen una maquinita donde tú le puedes poner el dedo Claro. y La tú huella puedes digital. verificar. Exacto, pero para eso tú tienes que estar filiado previamente. O sea, tú tienes que tener carné nacional, Ya. porque si no, no tengo con qué cotejar, no tengo cómo saber quién eres. Ahora, en el caso de este señor, él es un extranjero que ingresa por un paso fronterizo no controlado. Claro. Por lo tanto, no tenemos oficialmente ningún documento que diga quién es. Cuando él es detenido, porque él es detenido porque es un infractor de ley, ¿qué debemos hacer? Es preguntarle quién dice ser. Es que no tenemos otra, po. Si no tenemos con qué cotejar. Mire, Con vaya mayor usted- razón no lo ¿entiende? liberas, disculpa, pero con mayor razón. Ah, no, pero eso ya es otra cosa. No, pero a Esa ver. es harina Pero de que otro con costal. mayor razón. Sí. Bueno, ¿No vaya sabe usted- quién es realmente? Vaya cualquiera de nosotros. Marisa Navarrete, pase por favor, pase. Perdón, me alteré un poco. Hola, ¿Qué ¿cómo tal? Hola, Mari. Buenos días. Hola. Cualquiera de nosotros vaya a pasearse a Boston. ¿Ah? A pasearse a Boston, al parque. Boston tiene unos parques preciosos. Y cuando un funcionario de la policía lo detiene y le pregunta algo y Ahí le va a te pedir quiero su ver. pasaporte, usted dice, no, yo no tengo pasaporte. Yo me llamo Jefferson. Ya, pero el pasaporte, ¿en qué condición está usted aquí? No le van a dar ni 30 segundos, lo van a pescar, así. Y lo detienen. Lo van a poner en un centro de detención
Y de ahí ya sabemos cómo termina la historia porque Trump nos ha hecho ver eso a todo el mundo. Sí, pero eso es ahora. Pero normalmente en ese mismo lugar, en Boston, te tienen que llevar a una comisaría y te tienen que dar el tiempo para que tú traigas los documentos oficiales. ¿Te fijas? Es que son escenarios distintos, José. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero son escenarios distintos. Ahora, ¿cuál es el grave problema? Que es lo que dice Marián. Aquí tenemos un problema serio, porque mientras estamos en ese proceso que no es rápido, a mí, como perito en huella, me llegaban documentos desde Interpol de connacionales que andaban delinquiendo en el extranjero, en Europa, y te dicen, por favor, queremos saber quién es. Y te puedo decir que en el 85% no eran las personas. Entonces, ¿cuánto me demoro yo en mandar? En ese trámite se produce la liberación de este personaje. Y ahí tenemos el problema. La fuga y los delitos y las muertes y todo. Entonces estamos perdiendo un poquito de tiempo. Eso es lo que me parece. Vamos rápidamente con Danilo porque nos tiene más detalles del caso. Danilo. José, a ver, está llegando información, se está moviendo todo esto en relación justamente a la nueva identidad de quien era hasta hace algunos minutos simplemente Osmar Ferrer. Hoy día este es su alias en el que aparece en estas fichas. El Ministerio Público, la Fiscalía Occidente y Oriente acaban de enviar comunicado hace pocos instantes. Esto ocurre hace un minuto. Dicen: la Fiscalía Metropolitana Occidente y Oriente informan que ayer obtuvieron, a través de Interpol, la verdadera identidad del imputado venezolano evadido de la justicia desde el jueves 10 de julio. La información obtenida señala que la verdadera identidad de quien asesinó a un empresario de Mex el 19 de junio en la comuna de Ñuñoa y tras permanecer 24 horas en prisión preventiva abandonó el recinto penal es Alberto Carlos Mejía Hernández, siendo Osmar Ferrer Ramírez un alias del imputado. Alberto Carlos Mejía Hernández, es decir, el Ministerio Público nos dice que el nombre es otro, no es Carlos Alberto, es Alberto Carlos. Y eso está siendo chequeado ahora por el Ministerio Público, quienes dicen que eso es lo que dice el informe oficial de Interpol. El problema es que la ficha que tenemos, el Se Busca, la ficha que ha sido emitida durante esta mañana, tiene los nombres invertidos, dice Carlos Alberto. Es decir, se está desordenando esta situación, pero la información oficial habla de Alberto Carlos Mejía Hernández, venezolano, y acá mandan inclusive su cédula de identidad venezolana. Hay dos informaciones, sería la del Ministerio Público, al parecer, la correcta, no la que tenemos en la ficha del Se Busca. El Ministerio Público dice que se llama Alberto Carlos Mejía Hernández, sin embargo, la búsqueda internacional que se está haciendo este sicario que fue dejado en libertad tiene otro nombre, Carlos Alberto Mejía Hernández. ¿Quién tiene que ordenar este pastel, Marisa? Buenos días, Marisa, exfiscal, Marisa Navarrete, abogada. Ya, por favor, ¿quién tiene que tomar el toro por la asta? Porque ya esta cosa ya... es un desorden completo, una cadena de errores aquí estoy calmando a mi amigo José Antonio, porque un armonín no te sirve, te voy a tener que dar dos. A mí me parece que más que una cadena de errores y que más que un desorden, esto es vergonzoso. O sea, ahora no voy a elevar la voz, miren, estoy hablando bajito. Yo creo que esto es vergonzoso. Bueno, esto es realmente vergonzoso. Esto es inaceptable. Es frustrante. Perdón, denme 30 segundos. Es frustrante ver... A ver, me pasan varias cosas. Yo creo que voy a tratar de interpretar el estado de ánimo de la audiencia. Sí, inmediatamente uno le viene un estado de rabioso, ¿no? Como de indignación. Pero la indignación esconde un dolor también. Uno cuando tiene rabia en la vida está dolido. La rabia esconde un dolor. Y yo creo que la ciudadanía está dolida y está atemorizada. Y perdón, y aquí voy a hacer un jaque mate, ¿ah? Ese temor, y le digo a todos esos periodistas y colegas que andan diciendo que los matinales, que la televisión y todo, lo que acaba de pasar, o lo que está pasando, es para temer, porque uno dice, en este caso, lo sabemos, en cuántos casos no lo sabemos. Entonces, esto no es una invención de los matinales. Esto, yo no armé esta chambonada vergonzosa, grosera, ¿me entienden? O sea, entonces... si ustedes me dicen a mí que es muy normal y es muy habitual y que pasa porque estamos en Chile, que se busca un sicario con un nombre equivocado, que no se da con el nombre real, sino que con un alias, que nadie sabe quién lo liberó, que nadie sabe por qué lo fueron a buscar,
que nadie sabe a qué hora salió, a qué hora entró, dónde está, o sea, y que han pasado además 6, 7 días, vamos para la semana de este caso, y nadie sabe dónde está, o sea, entonces, lo que yo quiero decir con esto, y voy a repetirlo, y con esto me callo para que ustedes puedan hablar. Las autoridades de este país, poderes del Estado incluidos, le mando un recado a todos, sin nombre porque estoy hablando en general. ¿Ah? Y no es por temor, ¿ah? Es porque me parece que aquí tenemos que hacer una crítica de altura al sistema. No saca nada con andar persiguiendo personas, porque las personas pasan, pero los sistemas malos quedan. Nos han presentado a la ciudadanía el crimen organizado como una amenaza casi de otra galaxia. Yo no estoy diciendo que no sean tipos peligrosos, son sanguinarios, son animales, son crueles, tienen que pagar por toda la sangre que han derramado. Pero son chambones al máximo. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que las autoridades son más chambonas. Entonces, ¿por qué los políticos y por qué los poderes del Estado nos presentan al crimen organizado como una suerte de, como si se tratara de los espías de la Unión Soviética, con ese nivel de desarrollo? Porque si nos dicen y nos muestran los chambones que son, ellos quedan incluso más chambones. ¿Me entienden? O sea, si el Estado de Chile no puede contra un venezolano de 18 años, porque un venezolano de 18 años que haber salido caminando de Venezuela, probablemente, con toda la maldad que hay en su interior, yo no estoy santificándolo con esto. Yo no quiero saber ni pensar qué va a pasar en este país si hay espías de una potencia internacional o una potencia extranjera. Somos incapaces, somos la mediocridad, pero ¿sabes qué? Hay otra cosa que quiero decir antes de terminar. Somos la mediocridad para un lado, porque anda que un trabajador en Chile se equivoque, llegue 15 minutos tarde, o se vaya 15 minutos antes. ¿Ah? Porque ahí sí, la disciplina, ¿ah? Disciplina, ¿ah? Entonces el hilo se corta por lo más delgado. Yo al estilo Bachelet, de repente me pegaría un Bachelet y a todos los hueones les pediría la renuncia. Todos para la casa, todos. Policía de investigaciones, todos para la casa, todos. Aquí se requiere un reseteo total, porque si no vamos a seguir en esta mediocridad permanente. Porque en el sector privado, a un trabajador que hace mal su trabajo, lo mandan para la casa con el mes de aviso. ¿Ah? Y ni siquiera vuelva. En el sector público hay operadores políticos enquistados, ahí en los ministerios, en la subsecretaría, los jefes de servicio, tanto así que el director del Servicio de Impuestos Internos ni siquiera era deudor tributario, po. O sea, el director del Servicio de Impuestos Internos es deudor tributario. ¿De qué me están hablando? País mediocre. Perdón. Ya, controlémonos. No, pero yo coincido contigo en el descontento ciudadano, porque ¿sabes lo que pasa? Es que tú dices chambones. ¿Tú crees que son chambones? ¿Todo lo que pasó con el financiamiento de la política era porque eran chambones? ¿O que el Parque Capital obtuvo, cierto, estas autorizaciones porque los funcionarios eran chambones? ¿O porque no pagan los impuestos porque son chambones? No, pues cosas. ¿O tú crees que realmente, de verdad, y aquí manifiesto mi opinión respecto a esta famosa resolución, porque fueron chambones? ¿Tú dices que es corrupción? Pero por supuesto que es corrupción. Te lo pregunto. Yo creo que sí, sino que, mira, enlaza todo esto que pasó. Eso no sucede. Cuando hay un supuesto error en un nombre, el oficio que se hace no es un oficio dejando en libertad a la persona. Bueno, eso es lo que dice la jueza. No, yo no voy a la señora jueza que da esa explicación ridícula, que dice que cierra los ojos para pensar. Pero si eso es lo que dice. No, jueza, ¿usted efectivamente se quedó dormida durante la audiencia? No, yo estaba reflexionando. No. Pero todos nos tenemos que comprar esa estupidez. Pero por eso, no centremos esto en la jueza, sino que centremos en aquí que hay una operación destinada a liberar a este sujeto un poco más sofisticado que con armas. Un segundito. Queremos, de hecho, ojalá hacerle esa pregunta al propio ministro de Seguridad, Luis Cordero. Sabemos que la Daniela está con él y preguntarle esto, sobre todo ante la posibilidad si tú puedes estar con el ministro de Seguridad. Está en una pauta. Ojalá que se pueda acercar, conversar con la prensa y hacerle inmediatamente esa consulta, Dani.
Sí, va a encabezar la pauta para la cisterna, ya ha dicho que va a hablar primero de la reunión que lo trae acá y ya de luego va a dar paso a estas interrogantes de la prensa y especialmente ante lo que se ha conocido. Ya ustedes seguramente deben saber que la Interpol ha emitido un nuevo afiche, por así decirlo, y una nueva orden de detención con la nueva identidad o la identidad real, por así decirlo, entonces, de Osmar, que así lo conocíamos hasta el día de ayer, pero las policías entonces ya han confirmado entonces que el nombre real, y ahí hay una confusión, porque les voy a contar la doble información que existe, porque las policías han enviado este afiche, que seguramente ustedes están viendo, donde figura esta nueva identidad como Carlos Alberto Mejía Hernández. Esa sería la identidad real, entonces, de Osmar Ferrer, de este sicario que está prófugo. Esa es la identidad que con huellas se logra chequear y ellos se dan cuenta que al ser detenido y tomar estas huellas y enviarlas a la policía de investigaciones es la identidad real, no la que estaba usando acá, sino que la real. Pero la Fiscalía Occidente también ha confirmado que está esta nueva orden y hay una confusión porque la Fiscalía, fíjense que dice que el nombre no es Carlos Alberto, sino que Alberto Carlos Mejía Hernández. Entonces también estamos esperando. Menos mal no le pusieron Roberto Carlos. Si se conoce o no el nombre. Menos mal no le pusieron Roberto Carlos para ir al concierto que va a dar en Río de Janeiro, porque mira, son tan imbéciles. Ahí tiene un millón de amigos. Lo que pasa es que, mira, yo te digo una cosa, la gente puede pensar, este tipo no se calma, le va a dar un infarto, pero es que ¿cómo me voy a calmar? O sea, me pasan cosas en el estómago, ¿me entiendes? O sea, yo puede ser, yo no me quiero aventurar a decir si hay corrupción o no. No sé, creo que cualquiera de los escenarios es terrible. Y bueno, Marisa dio su opinión, legítimo, ella conoce mucho más del sistema que yo, obviamente. Pero yo voy a quedarme en los hechos para no entrar en especulaciones que podrían ser un poco ingratas. O sea, al tipo lo liberan por error. Después de que mató a una persona en la puerta de su casa, que llegó en el auto de uno de ellos, que había una cámara. O sea, la verdad es que o sin temor a nada o demasiado estúpidos, digamos. Porque el crimen, además, volvamos al crimen. Ya el crimen es un escándalo, o sea. Le pagaron por eso, pero aparte de eso, millones de pesos. Sin ningún pudor, gringa, porque total. No le pusieron unas gotitas de veneno en el jugo de naranja, ¿me entendí? No, se fue con o sea, fue con escándalo. Y el chico liberado remató a la víctima. O sea, la remató en la puerta de su casa, exacto, en la comuna de Ñuñoa. Sí. Y agrégale otro pelo. Hasta hoy día, ¿quién es el culpable de todo esto? La jueza dice que no es ella. Ya, pero Danilo tiene información, me dicen. Tenemos que... Paréntesis la conversación. No sé si Danilo va a entregar más información que nos sorprende. No sé. ¿Qué más, por favor? No queremos más. Qué horror. Que lo atrapen la mala. Sí, muchachos, porque durante esta mañana también en Radio Infinita estuvo el director de Gendarmería conversando con Juan Manuel Astorga durante esta jornada y en donde a medida que iban apareciendo estos datos también se le pudo ir consultando sobre algunos elementos. A ver, hay acá uno de los grandes enigmas en relación a la liberación de este sicario y que tiene relación, y lo conversábamos ayer, a las dos personas que estaban aparentemente esperando que él saliera desde el recinto penitenciario. Y de ahí nacía esta pregunta. Él estaba siendo esperado, hubo una información, hubo un teléfono desde el interior del recinto, él se pudo comunicar para que lo vayan a esperar y por eso posteriormente lo vemos caminando en compañía de dos sujetos por el sector de Santiago y luego en dirección a Franklin. Esa es la gran interrogante. ¿Quién eran estos dos sujetos? Esto es lo que respondió el director de Gendarmería aclarando este punto. Mira. Antecedente respecto de que la verdadera identidad de esta persona en realidad sería Carlos Alberto Mejía Hernández y que Osmar Ferrer sería un alias que habría entregado al momento de ser detenido y que eventualmente pudo haber ingresado y salido de la cárcel con una identidad falsa. No tengo antecedente al respecto. ¿Ningún antecedente? Ninguno. ¿El tribunal tampoco se lo ha comunicado a Gendarmería? No lo tengo. El Ministerio Público está ejecutando diligencias desde que tomamos conocimiento de esta situación y confiamos en que todos estos aspectos van a ser incorporados, evaluados, analizados por la autoridad y en definitiva conoceremos cuando correspondan los resultados de dichas diligencias. No sabía, mira, qué relevante el testimonio que tú nos has entregado, la entrevista que le hace Juan Manuel Astorga.
esta mañana al director de Gendarmería, Rubén Pérez, en Radio Infinita, donde le consulta exactamente por el tema de la identidad falsa de este joven que pertenece al tren de Aragua y que ahora no sabemos dónde se encuentra, en qué país del mundo. Bien, ni él sabía la identidad, se le consulta y él dice no tengo información al respecto. Acto seguido nos encontramos con la verdadera identidad, según lo busca Interpol, la PDI, como Carlos Alberto Mejía Hernández. Minutos después nos llega el comunicado del Ministerio Público que en realidad no se llama así, están los nombres invertidos. Ahora se llama Alberto Carlos Mejía Hernández, o sea, afuera y en Chile lo están buscando con el nombre equivocado. Y un par de horas antes de acá, o una hora, el director de Gendarmería ni siquiera sabía cuál era el verdadero nombre de la persona que fue dejada en libertad. Esto es un desorden total, otro error. Perdón, pero la Corte Suprema apunta a Gendarmería. En la mañana, yo escuché en la radio que la Corte Suprema, en vez de hacer un ejercicio como de revisión del propio Poder Judicial, insiste en que ellos mandaron el oficio de que tenía que reingresar a prisión preventiva y que Gendarmería no lo vio, que nadie lo chequeó, que no lo revisaron en el sistema. Entonces están echando la culpa unos con otros. ¿Ah? A mí, ¿de quién es la culpa? La verdad que yo no sé. A mí me parece que esto es de las cosas más bochornosas, tristes, frustrantes y peligrosas. Porque si fuera solo bochornoso, por último nos reímos todo un rato. Pero esto es peligroso. Entonces, si ustedes piensan que yo voy aquí a pantarme como los otros periodistas y decir, bueno, ministro, ¿usted le parece que no? Yo no voy a hacer eso. Yo no soy esa persona. ¿Me entendí? O sea, yo me enchucho y lo digo. Claro. Y al que no le guste, que a mi canal. ¿Cachai? Pero esto es inaceptable, Marisa. No, bueno, efectivamente la Corte Suprema algo responsabilidad tiene porque aquí, a mi parecer, hay dos entes que tienen responsabilidad, el Poder Judicial y Gendarmería, porque alguien hizo ese oficio. Alguien lo hizo. No sé si ustedes me entienden, que cuando hay una información errada no se dispone la libertad de una persona. Esa explicación que a la jueza no tiene ningún sentido. Vamos a escuchar al ministro de Justicia. Hablando del ministro de Seguridad. Luis Cordero. Sigue en el Parlamento, lo mencionaba el alcalde, sí se va a cambiar la técnica legislativa, poder establecer algún grado de urgencia para su discusión, para que finalmente puedan contar con esas herramientas hoy día los municipios para poder ejercer la labor preventiva. A ver, el alcalde me lo ha manifestado. Ayer nosotros nos reunimos con la directiva, la nueva directiva de la Asociación Chilena de Municipalidades. El Ejecutivo es el más interesado, al igual que los municipios, en despachar pronto esta ley. El Ejecutivo ha tenido hasta ahora discusión inmediata en este proyecto. Lo que tiene que ver con la actividad, como es esperado. Nosotros creemos, al igual que los alcaldes y las alcaldesas, que ese proyecto requiere va a dar paso a las preguntas de contingencia para poder ya ver qué información maneja el ministro sobre esta identidad. ¿Cómo se llama entonces realmente esta persona que está siendo buscada? Eso es lo que estamos esperando poder también aclarar para poder así saber entonces qué información por lo menos maneja el ministro Cordero y esta doble finalmente información que hay, yo les decía, del afiche que entregan las policías y también lo que ha dado a conocer el Ministerio Público, esta nueva identidad entonces con la que es importante poder tener para ver entonces el paradero, si es que todavía está o no en Chile. Yo les decía, ya hace unos días, por lo menos el fiscal Pastén había reconocido que es muy probable que él ya haya salido del territorio nacional, así que eso es lo que también queremos poder aclarar. Ahí también está ya partiendo con una pregunta de contingencia, seguramente va a referirse, primero va a liberar a las personas, lo hace habitualmente para también referirse a los temas que no involucra esta actividad en la comuna de La Cisterna. Ahí se le va a consultar, de hecho, de lleno por lo que está ocurriendo y esta doble identidad. Escuchemos de hecho parte de la interrogante y qué dice también el ministro Cordero hasta ahora. Sobre su identidad, se ha señalado que su nombre es Alberto Carlos Mejía o bien Carlos Alberto Mejía. Hay una discrepancia ahí con la información. Se nos podría confirmar primero la identidad de esta persona y ya fuera del contexto particular donde hoy hemos visto muchos delincuentes que tienen nombres que no son conocidos por nuestras policías y que dificulta también la persecución penal en estos casos en particular. Dado que esta información se ha hecho pública, yo me voy a referir acotadamente a la forma en que se pudo lograr esto por parte de las policías y que forma parte de los mecanismos de colaboración.
La manera en que se pudo lograr su identidad es producto de la toma de sus huellas dactilares cuando ingresó a prisión preventiva. Luego de la fuga de él, las policías han requerido la información a través de Interpol. Han podido contrastarse sus antecedentes, esas huellas dactilares, con las autoridades venezolanas, y los antecedentes han sido remitidos el día de ayer. De ahí, por lo tanto, que ambas policías que han actuado coordinadamente en este tema han difundido la alerta en relación a su verdadera identidad. Esta es la manera en que yo he señalado en otro momento, tanto Carabineros como la Policía de Investigaciones trabajan cooperativamente con las otras policías de la región, y así es la forma en que se ha obtenido la verdadera identidad a partir de las huellas dactilares tomadas el día de su detención. Pero, ministro, la duda que tenemos es que el documento o el póster de las policías dice Carlos Alberto Mejías, pero lo que el comunicado oficial de la Fiscalía habla de Alberto Carlos. Entonces, esa es la duda. ¿Cómo se llama? O sea, la identidad es como está distribuida por parte de las policías, pero lo clave es que nosotros tenemos sus huellas y además la fotografía de su pasaporte. Carlos Alberto. Entonces. Carlos Alberto. Esa es la información que nosotros tenemos de las policías. Ministro, y respecto de esto que mencionaba al último también mi colega, ¿no? Presenta una dificultad mayor el que estos sujetos entren al país con una identidad que finalmente no es la real, que se cambian incluso las edades, y que luego ya de una investigación se puede dar cuenta cuál es. Bueno, es una dificultad. Este es el problema. Eso es un problema que tenemos, una dificultad para las policías en los ingresos irregulares, por cierto, personas que no tienen documentación en el país, que finalmente les son asignados RUT a producto, entre otras cosas, luego de sus detenciones. Pero este es un caso que yo creo que es importante porque da cuenta que es posible cooperación policial para lograr identidades, al menos en este tipo de situaciones que son extremadamente graves. Pero yo me quedo con el trabajo de cooperación policial, que es el que permite llegar a la identidad real de este sujeto. Ministro, en torno a este mismo caso, esta mañana estaba el director subrogante de Gendarmería en una entrevista y estaba bien molesto y mencionaba, decía, no vamos a aceptar que se corte el hilo por lo más delgado, que se nos apunte a nosotros como corruptos, en un contexto de director subrogante, porque su director de la institución salió la semana pasada, pero había molestia. ¿Cómo responde también a esa molestia, esa incomodidad que presenta Gendarmería? A ver, yo creo que las instituciones perciben las críticas de un modo muy específico. El coronel Pérez es una persona de larga trayectoria en Gendarmería y es reconocido también por su trabajo y por su seriedad. Sin embargo, respecto a los hechos que han ocurrido, hay una investigación penal abierta que está llevando el fiscal Pastén, un sumario administrativo por parte del Poder Judicial y un sumario administrativo en Gendarmería. Nosotros vamos a estar a los resultados de esas investigaciones y cualquier anticipación de juicio por ahora nos parece improcedente. Lo que yo creo que es clave es focalizarse en lo importante, y lo importante es la captura de este sujeto, trabajo en el cual han iniciado las policías tan pronto se tuvo conocimiento de que él había sido liberado. Ministro, tomando en cuenta de que esta persona mintió por su identidad, ¿se corroboró la identidad de los otros venezolanos que se mantenían detenidos? Eso está en curso. ¿Está en curso? ¿Se corroboró? Está en curso. Usted me está pidiendo que yo entregue antecedente de una investigación que no lo puedo hacer público. Consultarle sobre otro tema también, una situación que se le preguntó también al director de Gendarmería y que fue revelada en un reportaje el día de ayer, si es que habían celulares dentro de la celda de esta persona y que se mantenían juntos, incluso estos tres en reos. ¿Qué antecedentes se tiene de eso? ¿Habían celulares con los que se podía haber comunicado con el exterior de estas personas? A ver, esa noche existieron órdenes de ingreso y registro, entre otras a la celda. Los resultados forman parte de la investigación. Pero efectivamente esa noche hubo ingreso y registro en celdas y en otros lugares de la ciudad de Santiago. ¿Se incautó un celular? Hay información que forma parte de la investigación. Te están pidiendo detalles de la investigación que yo creo por prudencia no me corresponde entregar. Ministro, yo quería consultarle respecto a los antecedentes que se han conocido, respecto a un panadero que había sido secuestrado en horas de la noche en la comuna de Cerro Navia. Hablan de 6 sujetos que llegan armados. A ver si es posible que volvamos acá al estudio porque estamos con la candidata presidencial Janet Jara. Yo solamente decir que me parece que si el ministro de Seguridad Pública, yo entiendo
conozco a Luis Cordero y sé cuál es su temperamento, digamos, y que está muy bien, es una persona moderada, operado los nervios. Parece, ve el vaso medio lleno en vez de verlo medio vacío. Yo echo de menos a alguien que se desmadre un poquito en el Ejecutivo. Yo sé que el Ejecutivo no es responsable de esto, pero alguien podrá decir, en justicia, seguridad pública, interior, no tengo idea, esto es inaceptable. Esto es inaceptable y como Ejecutivo no vamos a permitir nunca más que haya una descoordinación de este tipo. Y si tenemos que despachar proyectos de ley para mejorar, lo que haya que mejorar se va a hacer, porque se libera por error a un sicario, por error, de alta peligrosidad. Después de varios días nos enteramos por casualidad, porque un defensor público se le ocurrió llamar por teléfono, porque esto nadie lo sabía. Y ahora nos enteramos de que más encima estábamos buscando a un alias y que el nombre real está equivocado. O sea, ¿me entienden? Es demencial. Ahora sí, saludamos a Karim Bute y a la candidata del oficialismo o de la izquierda progresista, la señora, señorita, no señora, Janet Jara. Sí, estamos acá, muchachos, nos recibe amablemente Janet, gracias por atendernos, muy buenos días. Estamos tan sorprendidos como todos, antes de conocer esta nueva identidad, que todavía no sabemos bien si es Carlos Alberto, Alberto Carlos. Bueno, lo que dijo Janet Jara ayer es que le costaba creer que esto se trate de una negligencia, sino que más bien parecía algo organizado, algo planificado. Janet, buen día. ¿Lo sigue sosteniendo? Porque es bien impresentable todo este desfile de errores que hemos presenciado en estos últimos días, ¿no? Buenos días también en el estudio. Hola. No, mira, considero que efectivamente está una situación, muy grave, muy grave. Yo no sé si antes se había visto algo así en nuestra institucionalidad y a mí me cuesta creer que esto sea solamente una gran comedia de equivocaciones. Que sería igualmente grave, digamos, por el nivel de negligencia que aquí se ha expresado. Y creo que eso es un sentimiento que debe impregnar a quienes tenemos responsabilidades públicas, tanto en el ámbito comunicacional, político y en todo el sentido de la palabra, porque esto hay que tomárselo muy en serio. Realmente, si fuera solamente errores, ya eso sería una alerta tremenda. Ahora, Janet, lo planteaba un poquito el José antes de la introducción, y lo comentábamos nosotros aquí antes de ir al aire también, echar de menos un poquito de más firmeza en las declaraciones de las autoridades, ¿no? ¿No extraña usted, a ver, el ministro de Justicia también, las primeras horas de que se conoce esto, ahora el ministro de Seguridad, ¿no hace falta un poquito más de golpear la mesa y decir esto no puede pasar, no podemos seguir permitiendo esto? Mire, esto, primero yo creo que hay que ser claros en una cosa, esto es un tema que está en Gendarmería, en el Poder Judicial y efectivamente desde el Poder Legislativo y desde el Ejecutivo hay responsabilidades también porque son quienes conducen el Ejecutivo, el Gobierno del país, el Legislativo, las leyes. Y creo que es importante dar señales fuertes en torno a este tema. Yo entiendo el tono de los ministros, ambos los conozco, además fueron mis colegas de gabinete y son personas muy mesuradas, pero esto no se soluciona solamente con frases grandilocuentes, lo hemos escuchado muchas veces de varios candidatos y políticos. Esto se soluciona con mano dura y también con mano inteligente. Y creo que ahí lo que hay que hacer es tomar medidas, además de condenar estos hechos y tomar, no me cabe duda que cuando el ministro de Seguridad dice yo no me puedo referir a estos hechos porque están en investigación, es porque así es, pero bueno. Candidata, sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Yo le quiero preguntar por el Poder Judicial y cuál es su mirada del Poder Judicial y qué cambios, modificaciones o planificación tiene usted en un eventual gobierno suyo para el Poder Judicial. Se lo digo porque una de las aristas de este caso tiene que ver con la chambonería judicial. No sé si hubo corrupción o no, no me voy a atrever a decirlo. Usted quizás lo cree, Marisa aquí también lo cree, yo prefiero ser algo más prudente. Pero al menos hay una situación confusa que raya en lo ridículo, con una jueza que se queda dormida, que dice que no se durmió, que estaba pensando, después alguien que hizo un escrito, el escrito llegó, Gendarmería lo vio, no lo vio. Los chilenos tienen la sensación de que el Poder Judicial es sesgado, que a muchos jueces les falta criterio. Eso es lo que piensa mucha gente, que hay una diferencia social a la administración de justicia, para unos sí, para otros no. Entonces me imagino que usted, como futura presidenta, si es que gana la elección, ¿qué cambios haría, qué propondría para que en Chile haya una mejor administración de justicia, eficiente, oportuna, democrática, y que los chilenos vuelvan a confiar en la justicia que le ofrece el Estado?
Sí, lo primero, señalar que yo siempre he tenido una buena valoración del Poder Judicial en Chile porque funciona de manera autónoma. Lo que sí es cierto es que en el último tiempo hemos sabido que muchas de las normas que creíamos que funcionaban con relativa objetividad, como el nombramiento de jueces, vimos que se habían alterado. O sea, es solo cosa de recordar el caso Hermosilla y toda la influencia que ha tenido este señor en el nombramiento de distintas autoridades. Hecho el diagnóstico, vista la situación en la que está, creo que hay que tomar medidas en varios sentidos. Una de ellas, fortalecer la formación de jueces a través de la Academia Judicial. Evidentemente aquí hay que subir los estándares. En segundo lugar, someter, ¿cierto?, a todos los integrantes del Poder Judicial a normas de transparencia en sus actuaciones, que si bien puedan tener muchas consideraciones que son de carácter secreto, producto de las investigaciones, esto luego sea de alguna forma con mayor publicidad, con mayor transparencia hacia la ciudadanía, porque si no ocurren casos como estos, los cuales uno realmente, José, no sabe qué pensar, no sabe qué deducir de toda esta comedia de equivocaciones. ¿Duda de la acción de la jueza? Mire, yo a la jueza no la conozco en particular, he visto lo que se ha dicho de ella, pero más que de una persona en particular, yo creo que aquí lo que hay un estándar que hay que cumplir en materia de jueces, de su nombramiento y de su funcionamiento, que hace tiempo ya está haciendo crisis. Esta sensación de que en Chile hay dos justicias, una para los pobres y otra para otros, es algo que realmente mina la adhesión que hay ciudadana al mismo sistema. Candidata, buenos días. Janet, esto... Candidata, buenos días. Buenos días, Marisa. Marian, ¿cómo está, gringa? Marisa Navarrete por acá. No es la Sí, candidata. Marisa, buen día, Marisa. Ex fiscal le va a hablar, Janet. Le pregunto lo siguiente. Bueno, a mi parecer, esto es una ventana del crimen organizado, cómo se está metiendo en nuestras instituciones, logrando estos objetivos, como liberar a uno de sus integrantes. Para mí no me cabe ninguna duda de eso. Por eso le pregunto yo, ¿cuál sería para usted la acción concreta que haría para combatir el crimen organizado, entendiendo es que ya se está instalando en nuestro país definitivamente? Mire, yo a partir de este caso lo primero que haría sería convocar al representante del Poder Judicial y del Poder Legislativo a una cumbre con el Presidente de la República. Creo que esto es del más alto nivel que hay que abordar. En segundo lugar, creo que aquí en Chile hay que constituir una fuerza táctica que nos permita enfrentar el crimen organizado. Se ha hablado harto de fortalecer el GOPE, pero la verdad es que el GOPE en nuestro país ha cumplido funciones distintas en términos de orden público o de intervenir en manifestaciones y ese tipo de situaciones. El crimen organizado tiene otras características. Creo además, y lo he dicho varias veces, aunque cuando lo digo por este mismo tema de las fake news y de la desinformación, se trata de instalar que fuera la única medida que propongo, que hay que levantar el secreto bancario. O sea, aquí el narco vive de la plata. Eso es una realidad y yo me gustaría saber por qué los candidatos de derecha se oponen tanto a que se levante el secreto bancario. Creo que hay que perseguir el patrimonio narco, Marisa. Nosotros tenemos una unidad de análisis financiero que debe ser robustecida. Creo que nosotros estamos en un punto de inflexión bastante complejo, entonces debemos tomar medidas que sean más contundentes y de emergencia. Candidata, ¿y qué pasa con las fronteras? Porque, a ver, si estamos en este dilema es porque estas personas entran por una frontera que sabemos la porosidad que tiene, donde nadie sabe su identidad, no hay ningún tipo de registro, entonces ni siquiera sabemos a quién estamos buscando, ¿no? O sea, hay delincuentes tan peligrosos como sicarios pertenecientes al Tren de Aragua que pueden estar en la esquina y no sabemos quiénes son y cómo detectarlos, entonces también faltan medidas ahí, ¿no? Sí, claro que sí. Primero quiero señalar que ninguna de estas soluciones es fácil. Yo tengo sumamente claridad que estos temas son complejos, pero el tema es cómo se convierte esto en un tema de unidad de país y prioritario. Y respecto a la frontera, nosotros hemos visto distintas propuestas, desde construir un muro, ¿cierto? Algunos propusieron colocar minas antitanque. Yo la verdad creo que hay que fortalecer el rol que está cumpliendo la Fuerza Armada en el control fronterizo. Hay algunas propuestas, el otro día escuché a uno de los parlamentarios, Andrés Janet, que señalaba la creación de una policía fronteriza militarizada. Puede ser una alternativa, pero efectivamente nosotros tenemos que fortalecer el control porque hay en otros países, entiendo, claro. Sí. Quiero volver al tema, al bochorno del sicario, o al sicario gate, o como lo quiera llamar, porque uno entiende que hay separación de poderes, ¿no? Es un pilar democrático fundamental, pero la separación de poderes también implica separar responsabilidades, ¿ah? Entonces, desde su punto de vista, ¿hay una cuota de responsabilidad del Ejecutivo? ¿Y por qué lo digo? Porque hoy día la Corte Suprema está apuntando a Gendarmería. O sea, en la mañana el análisis radial era que la Corte Suprema dice que Gendarmería
está actuando de una manera bastante descuadrada, que nadie se dio cuenta en Gendarmería, que, bueno, en fin. Y Gendarmería depende de justicia, ¿no? Entonces, está bien, uno entiende que hay separación de poderes, pero uno quiere a estas alturas saber qué le cabe a quién, digamos, aquí. O sea, yo no entiendo bien, candidata, cómo es posible que hayan pasado 10 días o 8 días de todo esto y no tengamos idea de nada. Pero si desde que esto partió hace... 7 días. 7 días. Que se supo. Que se supo, y ahí hay que restarle 4 días más. Se supo al cuarto Nadie día. sabe nada. Nadie sabe si la responsabilidad fue de Gendarmería, si el problema estuvo con la jueza que se quedó dormida, si el señor se llamaba Carlos Alberto, Alberto Carlos, Roberto Carlos, Chayán, no tengo idea, Emanuel, o sea, no tenemos... Entonces, claro. Y yo entiendo a sus compañeros, ex compañeros de gabinete, porque, claro, ellos no son animadores de matinal, sino que tienen una responsabilidad mucho mayor, entonces aparecen muy compuestos y tal, pero no dan respuestas. Yo no sé, o sea, yo esperaría que el ministro de Justicia diga, mira, Gendarmería no tuvo nada que ver, porque Gendarmería depende de Justicia. No, el ministro de Seguridad, yo pienso que aquí se violó la seguridad. Entonces eso es un tema crucial, ¿te das cuenta? Pero, no solamente por eso se creó el ministerio, el Ministerio de Seguridad que no existía en nuestro país, y al final se ha sobrepasado eso. Janet... Perdón, que quiero que Janet se haga cargo un poco de cómo se organiza la responsabilidad de los distintos actores en todo esto. Ya. Sí, mire, yo pienso lo siguiente, si usted ve, ni un gendarme va a evacuar o va a liberar a una persona sin una orden judicial. Entonces, creo que lo que hoy día no contribuye en que la discusión que está puesta, ¿cierto?, de que el Poder Judicial digan que los gendarmes tienen la culpa o los gendarmes digan que ellos no actúan sin orden judicial, porque creo que después de todos los días que han pasado, hay que concentrarse en dos cosas. A ver. Esclarecer los hechos minuto a minuto. Claro. E intentar detener a esta persona. Justamente. Que todos creo que podemos tener la sospecha de que puede que ya no esté en el territorio nacional. Ahora, el rol de los ministros de Estado en esto debe ser aclarar y determinar las responsabilidades que correspondan dentro del Ejecutivo. Pero el rol del Poder Judicial también es hacerse cargo por qué se emana una orden de esta naturaleza. Entonces aquí hay varios temas que cruzan a toda la institucionalidad. Por eso creo que lo que debiéramos hacer es tener una cumbre de alto nivel. Este tema es bien complejo. No creo que se cree solucione que, perdón, y ni de un minuto para otro, eso, estaba pero pensando sí en hay el... que tomarlo ¿Y el con la COSENA? profundidad ¿Convocaría usted el COSENA? Estaba pensando en el COSENA como la propuesta que hizo Evelyn Matei hace Mire, unos yo días creo atrás. que sí. ¿Lo convocaría usted? Sí, yo vi esa propuesta. No, yo creo que sería mejor, más, diría, útil para los fines que se persiguen. ¿Ya? Es reunir presidente del Poder Judicial, presidente de Cámara, Senado y el presidente de la República, porque en definitiva en ello está la responsabilidad de los 3 poderes autónomos del país. Ahora, este caso, y no quiero como desviar la conversación ni nada, pero quiero decir que es de tal gravedad como el que conocimos hace pocos días atrás en torno a la FACH y al Ejército. Ah, terrible. Es que ahí apuntaba terrible. Ahí estoy con Janet, usted. justo claro. le quería preguntar pero el presidente Boric no debería haber tenido un... Sí. Quería preguntarle eso respecto, porque ya dijo cómo podríamos combatir, ella sí, en un eventual gobierno, ¿verdad? Usted, Janet, ¿cómo enfrentaría el narcocrimen, las bandas de narcocriminales? Ya esto ha permeado lamentablemente en las Fuerzas Armadas, hemos visto los casos, posiblemente, porque lo desconocemos, también en el sistema judicial, a raíz de este caso, posiblemente, pero ¿cómo se combatiría entonces? ¿Cómo usted en un gobierno combatiría eso dentro de las instituciones para que no se vieran permeadas y no llegara a un punto de no retorno, que es lo que ocurre actualmente en varios países como Ecuador y en México? ¿Qué haría usted para que eso no... ¿Cómo lo combatiría al interior con estos distintos estamentos? Sí, por lo mismo... Creo que cuando se planteó, voy a darle al tiro respuesta a su pregunta, pero mire, cuando se plantea citar al COSENA, se plantea citar ahí mismo a las mismas Fuerzas Armadas que hoy día, no institucionalmente, porque sabemos que son casos, están siendo parte de la investigación. Entonces, por eso digo, aquí hay que convocar a quienes sean los más altos responsables de la conducción del país desde los distintos poderes del Estado y que a la vez no sean incumbentes tan directos, ¿no? Lo que sí creo que las instituciones públicas, tanto Fuerzas Armadas como en todas las instituciones públicas, aquí hay que fortalecer los controles. Al patrimonio de los funcionarios públicos, hay muchas instituciones en las cuales se presentan estas declaraciones de interés y patrimonio,
que no solamente son para los altos grados o para los altos sueldos, sino que son bien transversales. Es inexplicable, por ejemplo, que una persona que tenga un salario bajo aparezca de un día para otro con una camioneta de 15 millones de pesos, que fue el caso que conocimos en los días previos. No me acuerdo si la facho en el ejército, discúlpenme, pero me confundí con tanto caso que ha ocurrido en estos días. Entonces, esos controles del incremento patrimonial de las personas ya dan una señal de alerta. Hay auditorías internas dentro de las instituciones que tienen que ser fortalecidas, que son quienes resuelven, ¿cierto?, y vigilan situaciones de riesgo dentro de la propia institución. Si aquí estamos hablando de personas que detentan el uso de las armas de forma legítima a nombre del Estado, deben ser debidamente fiscalizadas, como también otros funcionarios que cumplen otros roles muy importantes. Yo creo que aquí hay harto que hacer, pero hay una cosa que en Chile se ha ido relajando, y que es el rol de la supervisión y de quienes son jefes de otros. Yo quiero decirlo porque en muchas cosas que han pasado, incluso que tienen una naturaleza, yo diría, no de la misma entidad, pero igualmente a mí me parece muy inmoral el tema del uso de licencias médicas para irse de vacaciones. Muchas de estas cosas tienen que ver porque quienes son jefes, pero quienes son jefes prefieren mirar para el lado. Bueno, está el caso del Servicio de Impuestos Internos también, que es bien impresentable. Ahora, respecto de eso que dice usted, la jefatura, uno echa de menos tal vez una actitud del presidente un poquito más activa en este caso, ¿no? Lo siento un poco ausente, usted decía, dentro de su propuesta, una reunión donde participe el presidente, el representante del Poder Ejecutivo, Legislativo. ¿Por qué el presidente Boric no ha estado tan encima de este caso, que es un caso tan grave? Mire, yo desconozco si el presidente estaba encima o no, porque realmente no estoy adentro del gobierno. Pero al menos públicamente no lo ha estado. Entiendo el punto. Lo que sí le puedo decir es que quienes están en los gobiernos y quien esté, más que estar haciendo declaraciones, lo que tiene que hacer es estar trabajando. Y yo tengo la impresión que eso, tanto el ministro Cordero de Seguridad como el ministro Gajardo lo han dejado claro. El tema es que esto no es fácil y es una tarea de envergadura. Entiendo lo de las señales, pero ¿saben qué? Como somos buenos para las señales, lo que quiero decir es que aquí esto no se soluciona solo con señales. Lo digo porque hay harto que anda diciendo mano dura, pero detrás de ese título no hay nada hacia abajo. Aquí hay que tomar medidas, y esas medidas son perseguir el patrimonio, fortalecer las policías, entregar mayores herramientas de inteligencia policial, fortalecer el control fronterizo, que es evidente que se requiere. Una consulta, candidata. También, por supuesto. A ver, aquí Carlos Collado tiene una pregunta para la candidata. El expedí. Carlos Collado, sí. Hola, candidata. Un gusto de saludar a la candidata Carlos Collado. Soy comisario de retiro de la Policía de Investigación y quiero hacerle una consulta. Usted habla de control usted habla de control a las autoridades, habla de señales. La Policía de Investigaciones, por lo menos aproximadamente el año 94 en adelante, que realizamos diversos controles, digo yo como que tú eras activo, realizan diversos controles de drogas a sus funcionarios de manera absolutamente espontánea. ¿Qué opina usted respecto a la visión o lo que ha dicho o lo que se ha hecho desde la presidencia en adelante respecto a la posibilidad de que desde el presidente, pasando por las autoridades máximas, se realice un test de droga oficial, como corresponde, sin aviso, o test de pelo, y hasta hoy día no se haya realizado, siendo que esa ley está desde enero de este año? ¿Qué opina usted? ¿Cuál sería su visión al respecto? Proyecto de Pamela Giles. ¿Y si ella se sometería a un test de droga? Exacto. Bueno, así, falta coherencia al tiro. No me niego, no. No veníamos preparados, pero tenemos el test aquí. Aquí vengo con una muestra. No, mire, les digo algo. Aquí pasan dos cosas. Don Carlos, ¿sabe? Yo entiendo por qué usted sigue hablando como si estuviera activo, porque uno le toma amor a las instituciones en las que ha trabajado. Así que créame que lo entiendo. Pasan dos cosas. Aquí hay gente que en nuestro país consume droga y que no debiera estar, en ciertas responsabilidades. Y que uno dice, chuta, ¿cómo lo solucionamos? Para eso hay test de drogas que son a veces alternativos, sin aviso. Y a mí me parece una política que relativamente uno no debiera tener temor de que simplemente si no está en esa situación. Y si lo estuviera, también hay que tomar medidas para que esas personas puedan salir de esa situación. Pero eso no combate el narcotráfico. Yo en esto quiero ser clara. Los narcotraficantes, las cabezas, no son consumidores de droga, son consumidores de dinero. Y están donde el Estado, entran donde el Estado se debilita. Miren ustedes lo que pasó en la pandemia. Entraron en las tomas. Pero, candidata, ¿usted lo haría o no lo haría? Que habían sido tomados, arrendados. Sí, no, por supuesto, no tengo ningún problema. Porque hoy día yo le creo cuento... que
Yo le cuento que en la Policía de Investigaciones, en ese tiempo, don Nelson Beri Figueroa manifestaba que con un 0,01% de algo en la sangre era motivo de expulsión. Así de simple. Y por lo tanto, porque obviamente los funcionarios policiales no pueden tener acceso a ese tipo de droga, no pueden estar sujetos a ese tipo de estupefacientes. ¿Qué piensa usted? Porque entiendo lo que usted me comenta, pero ¿usted lo exigiría en un potencial mandato? ¿Lo exigiría dentro de su gente? ¿Usted se lo haría? Sí, yo creo que aquí estamos en una situación. ¿Para autoridades también? O sea, mira, desconozco, Carlos, para si el proyecto ya se terminó de despachar o no, pero para mí es evidente que alguien que consume drogas no puede cumplir ciertas responsabilidades. Es evidente. Ahora, si eso significa que la gente a todo nivel de la sociedad chilena va a tener que ser sometido antes de droga, no creo, porque primero no tiene ningún sentido operativo y porque además, si usted lo mira, el consumo de drogas es una enfermedad, es una adicción. Y el narcotráfico, o sea, yo lo veo para las autoridades, para quienes son jefes de servicio, incluso en instituciones como la que usted menciona, que son críticas, como policiales, evidentemente que no puede haber consumo de drogas. Candidata, lo hacen también, por lo mismo. Empresas también. Mire. Y también lo hacen empresas con personas que trabajan en situaciones que son riesgosas, ¿no? Y a quienes manejan camiones, por ejemplo. José tiene una pregunta. No, ningún problema en todo caso en someterme a test de drogas, por si acaso. Ya, ahí lo dijo la candidata, se sometería al test de pelo de drogas si es que lo requiere la ley. Quería llevarla a un juego, digamos, de decisiones bastante rápidas que están en la agenda para conocer su posición. Fortalecer el rol de los guardias municipales. Ahí está todavía, hemos visto situaciones bochornosas con guardias municipales que porque son todavía frágiles desde el punto de vista legal, hoy día no tienen una protección legal un poco más robusta. Las pistolas Taser. ¿Usted está de acuerdo con la utilización de las pistolas Taser? Si usted fuera presidenta, ¿empujaría de una vez por todas la posibilidad de que se tenga acceso a este armamento no letal? La infraestructura crítica. ¿A usted le gusta la idea de que de una vez por todas, digamos, funcionarios de ejército custodien puntos críticos que tienen que ver con la seguridad nacional? ¿Qué opina del RUF? Vamos, que son todos los temas que están en seguridad y orden público y que están más o menos entrampados ahí en el Parlamento. Miren, en materia de guardias municipales, yo quiero ser bien clara. A mi entender, esto se va a solucionar fortaleciendo las policías. Ya, ¿no le gusta? Los guardias municipales, yo he visto lo que han vivido, sé lo que han pasado. No es que no me gusten. Lo que pasa es que no son las personas a los que la ley le ha mandatado tener esta función, ni han sido formados para ello. Sé que muchos son ex carabineros, porque como ustedes saben, la carrera de carabinero y de PDI también es corta. Muchos se encuentran ahí. Pero aquí hay soluciones que ya están probadas en los demás países, que son las policías formales. Entonces, innovar con cosas que no hemos probado, creo que no es el minuto de empezar a improvisar. ¿Ya? En relación a la segunda pregunta que me hizo, que era... Las pistolas Taser. Infraestructura crítica. Infraestructura, sí. No, infraestructura... Bueno, es que eso lo meto todo dentro del tema de los guardias. Infraestructura crítica. Mire, en un principio, a mí me ha llamado mucho la atención que cada vez que a las Fuerzas Armadas se le ha pedido cumplir otros roles, señalan no estar preparadas. Y yo puedo entender eso, pero me pregunto, en Chile, ¿hace cuántos años no hay una guerra? Y tenemos aquí carabineros y PDI que están trabajando muchas horas en las calles y tenemos una Fuerza Armada que se están preparando para una eventual guerra que alguna vez a lo mejor llegara a existir. O sea, usted dice que las Fuerzas Armadas como que no están haciendo nada. Las Fuerzas Armadas meter más tareas. Ahora están apoyando en el control fronterizo, apoyan en los estados de excepción, se están preparando también para la emergencia y los desastres naturales, lo cual me parece sumamente necesario, pero claramente creo que hay otras tareas que pueden cumplir y los temas de infraestructura crítica en un país como el nuestro, que demostró la otra vez con un apagón que se cayó todo el sistema interconectado, perdón, Karim. Es para una tarea usted, que candidata, quedémonos ahí. Yo no me negaría a ver esa alternativa. Ok, o sea, veo que usted mira de manera favorable la presencia de militares en infraestructura crítica. Para usted, en una lista rápida, ¿qué es infraestructura crítica? Porque esa es otra discusión. ¿Qué vamos a determinar como infraestructura crítica más allá de lo obvio, digamos? ¿Qué cosa? Sí. De partida lo obvio, más allá de lo obvio, pero de partida lo obvio. La red de tendido eléctrico. O sea, francamente, porque un país con un apagón es un país que entra en crisis. En segundo lugar, los suministros de agua.
Además, se ha conversado respecto de si el metro, es que ahí está la discusión, José, Sí. ¿cierto? En las cosas más concretas. Claro. ¿Sirve o no que estén los militares allá? Yo ahí tengo mis dudas. Ya. Porque no han sido formados para eso y porque además no sé si una persona con una metralleta colgada al hombro va a hacer que aquí las personas, no sé, dejen de cometer incivilidades. Yo creo que sí. Creo que para Pero eso es una hay que opinión mía. fortalecer Yo las creo policías. que uno ve a un militar creo con que una no hay tremenda militares. metralleta y déjeme decirle que algo le pasa en el estómago. No sé si usted opina lo mismo. Sí, yo he pensado también en eso, José. Creo que son debates que se pueden dar, yo no me cierro en todo caso, pero sí lo que le quiero decir es lo siguiente, si nosotros sacáramos, porque esta discusión tiene mucho que ver con un tema que se habla en la sociedad chilena, que es que los militares están cumpliendo funciones en la calle, en general. Pero yo le digo, después de eso, ¿qué le queda a la sociedad chilena? Porque si eso no resulta, ¿qué le queda a la sociedad chilena? Y si nosotros vemos... La policía, los carabineros, la PDI han sido formados para eso. Si yo a eso voy. ¿Para qué improvisamos más cosas? Fortalezcamos lo que hay y tomemos este tema como prioritario. Pero está bien, pero... Yo estoy disponible para escuchar propuestas porque creo que hay muchas... Pero a ver, es que ahí candidata, hay una contradicción que usted me la puede aclarar. Pero usted dice, lo voy siguiendo su respuesta. Entonces usted dice... Mire, en realidad nos estamos preparando para una guerra futura que no sabemos si va a llegar, entonces me parece bien que haya una suerte de asistencia o de colaboración. Pero acto seguido usted dice, bueno, pero en realidad, ¿qué viene después? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Como que no lo entiendo. No, es que José, a ver. Está bien, sí sé. Sí, caché que me expresé de modo poco comprensible, así que déjeme decirlo de nuevo. Ya, a ver. ¿Ah? La escucho. Perdón, no escuché. Ya, Fuerzas Armadas está cumpliendo una función en los lugares donde hay estado de excepción. Sí. ¿Cierto? Estado de excepción constitucional. Sí, claro. Básicamente Araucanía y una zona del Biobío. Sí. Están en las fronteras, funciones acotadas. Sí. Están preparándose y han cumplido roles en desastres naturales. Si usted me pregunta si yo evaluaría para infraestructura crítica y que cumplieran un rol, sí lo evaluaría. Pero la contraposición a eso es, si yo pienso que los militares deben estar en la calle cumpliendo las funciones que cumplen hoy día los carabineros, no creo. Ya, ese es el punto. Entiendo. Tengo otra duda. Yo tengo una duda. Yo tengo por una eso duda caché que me había expresado mal yo, así que quería... O sea, usted dice infraestructura crítica sí, pero estaciones de metro lo dudo, estaciones de buses lo dudo, el aeropuerto lo dudo. Ahora entiendo. Usted dice, ahí prefiero fortalecer... No, el aeropuerto no lo dudo. ¿Cómo? Yo el aeropuerto no lo dudo. ¿No? El aeropuerto sí. Sí, es que mire, esta conversación se tiene que dar con elementos sobre la mesa que tienen que ver, por ejemplo, con la cantidad de afluencia de público. Claro. Y yo estoy disponible para escuchar argumentos. Lo que no me parece a mí es que hoy día, por ejemplo, en vez de que haya un carabinero en una esquina, esté un militar en una esquina, porque después de eso, ¿qué nos queda? Ahora, yo no sé si ha planteado, no sé, además, usted sabe más que yo, pero yo no sé si, perdón, entiendo hasta donde sé, usted sabe mucho más que yo, pero yo no siento que la discusión haya ido en esa dirección, que los militares van a controlar el tránsito, digamos. No creo que no va por ahí el asunto, sino que como una figura disuasiva en lugares donde se producen delitos de alta connotación pública. Creo que por ahí va, que es lo que uno ha visto en Roma, en París, en Londres, en fin. O sea, ellos con fines terroristas, nosotros con fines de seguridad y orden público. Respecto de la delincuencia y el crimen organizado. Sí, pero usted habla del fortalecimiento de las policías y también, si no lo aclara, queda como el mismo eslogan de la mano dura, como la misma frase, porque también el fortalecimiento de las policías se ha transformado en una suerte como de comercial de bebida cola, digamos. Claro, cuando uno habla de fortalecer las policías, ¿usted se refiere a qué cosa en concreto? A lo menos a tres cosas. La primera de ellas es que creo que las policías necesitan mejores sistemas de inteligencia. Aquí hay muchas cosas que se siguen haciendo de manera artesanal, José, y de verdad que no es necesario. Hay cosas que se han probado en los otros países del mundo como sistema informático de inteligencia. En segundo lugar, extender la carrera de los policías. Usted sabe que hoy día egresan entre los 20 y 25 años de servicio, dependiendo el año en el que ingresaron. Pero la verdad, la carrera laboral de las personas es más extensa. Ellos pueden quedarse más tiempo, pero todavía tiene un límite. Y como ellos salen con una jubilación, ¿cierto?, que es equivalente con una tasa adecuada de reemplazo a su salario, hay que buscarle un buen incentivo económico. Y lo tercero es fortalecer más formación de nuevas policías. Se habló mucho, yo recojo de la propuesta de la ex candidata Carolina Toa, ¿cierto?, la creación de otra escuela de formación policial. Yo tengo una duda todavía. Dinero, y para eso también tienen que ser mejor remunerados.
Tengo una duda, candidata, Carlos. todavía, disculpe. José, Carlos. Don Carlos Collado. Don Carlos Collado. Tengo una duda con respecto al tema de las infraestructuras críticas y el trabajo de la parte de los militares, ¿no? Sí. Hay un estudio muy cercano, hace muy poco la Universidad Andrés Bello hizo un estudio respecto de la función que ha realizado el Ejército de Chile en la macrozona sur. Se logró establecer que el nivel de delincuencia ha bajado entre un 30 y un 35% durante el periodo de tiempo que se han mantenido en el lugar. Según su criterio, ¿qué falta para que la gente que vive en esas regiones puedan vivir en paz de una buena vez? Mire, lo primero, valorar que efectivamente el estado de excepción constitucional, que se ha prolongado durante todos estos años y se va convirtiendo de alguna u otra forma en poca excepción y más regla general, ha producido efectos positivos. Pero dentro de las mismas comunidades de la región se ha empezado a plantear la discusión de las soluciones que se requieren para que este estado de excepción constitucional pueda irse desescalando en el tiempo. Y yo creo, permítame decirlo, que los acuerdos por la paz que se suscribieron recientemente y que traen varias medidas que se deben implementar paulatinamente en el tiempo, van a poder contribuir en ese camino. Ahora esto no va a ser de un día para otro. Recuerda usted que llevábamos una buena cantidad de tiempo, el mismo gobierno también así lo ha informado, en la cual la cantidad de atentados, de robo de madera, de interrupciones en carretera han bajado sustantivamente y el informe de la universidad que usted relata así lo confirma. Así es. Pero lo cierto es que hace pocos meses, un mes y medio, me parece 2 meses, hubo 2 grandes atentados. Entonces esta cosa se tiene que estar mirando en el día a día y con una ruta que es la que inscribe este acuerdo y compromiso transversal en Chile para generar precisamente paz en la zona. Sí. Entonces esto también se tiene que ir implementando de forma paulatina.